Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Paulina Avendaño, una joven misionera que ha dado todo y ha esperado todo en Jesús, su Salvador. Vamos a ver su video biográfico. Paulina Avendaño es una joven chilena que nació en un hogar adventista. Tiene un hermano mayor y desde pequeña su familia le inculcó los valores cristianos. En la adolescencia su vida dio un giro, pero Dios la ayudó a salir adelante y su fe se volvió más fuerte que nunca. Tras haber tenido una experiencia de fe propia, comenzó a involucrarse en las actividades de la iglesia, centrándose en el Club de Conquistadores. Al terminar la secundaria, Paulina comenzó a estudiar psicología en la Universidad Adventista de Chile. Sin embargo, sintió el llamado de Dios para servirlo completamente, por lo que al año siguiente se fue de misionera a servir en un centro de influencia y en el Colegio Adventista La Cisterna. Cuando finalizó ese año de misión, volvió para seguir y terminar sus estudios. Hoy se encuentra trabajando como psicóloga en el Colegio Adventista de Talca. ¡Quédate en Identidad! Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Paulina Avendaño. Ella es psicóloga, egresada de la Universidad Adventista de Chile y está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, Paulina, bienvenida, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia o parte de tu historia, de conocer la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela, muy contenta, muy agradecida a Dios por esta hermosa oportunidad de poder estar con ustedes en mi programa. De seguro que un poquito de mi vida, pero con una gran acción que Dios ha tenido, muy contenta de esta invitación. No, nosotros felices de tenerte. Con Pau nos conocimos en el año 2016, cuando recién llegó a participar de el proyecto OGIM y participó en algunos centros de influencia, así que feliz de tenerte aquí y de conocer tu historia. Pero antes de ir a eso, cuéntame, Pau, ¿a qué te dedicas actualmente? ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? Queremos conocerte. Actualmente estoy en mi ciudad natal, donde crecí, estudié mi enseñanza básica media Talca. Así que continúo aquí, amo mucho mi ciudad y actualmente estoy trabajando como psicóloga, egresé de la Universidad Adventista y estoy acá también en el colegio del cual yo crecí, estoy desempeñando aquí mi labor, vivo en casita con una chica más que le arriendo, estoy solita, ahora mis papás se fueron al campo, así que también estoy viviendo una vida ya más independiente. Ah, buenísimo. Como que en casa, pero no tan en casa. Siempre Claro. hacen falta los papás, pero te quería consultar sobre el colegio. ¿Qué rol estás desempeñando ahí en el Colegio Adventista de Talca? En el colegio formo parte del departamento de convivencia escolar. Dentro del sistema educativo, bueno, se trabaja el psicólogo tanto en PIE, que es el programa de integración, y también en convivencia escolar tenemos una instancia para actuar, así que soy la psicóloga del departamento. Buenísimo. Sé que realizan algunos talleres para prevención del bullying, fortalecer el autoestima. Ahora con el tema de la pandemia, el tema de la depresión, la ansiedad, no sé si incrementaron o cómo ves ahí ese tema en el colegio. Muchísimo. Bueno, Mm. nosotros sabemos que las enfermedades mentales siempre han existido. Después de la pandemia también la sintomatología aumentó muchísimo más, así que los primeros meses de presencialidad que vimos en el primer semestre que ya pasó, vimos muchos casos de ataques de pánico durante el colegio, crisis de angustia. De verdad que era muchísima la necesidad, los chicos necesitaban expresar y el colegio también, que es un lugar seguro para ellos, también facilita esa expresión. Entonces, vimos mucho en la incrementación de esta sintomatología, por tanto hemos tratado de trabajar en esta área desde la convivencia escolar de un lado más afectivo, más emocional, porque la convivencia escolar que busca, ¿cierto?, mantener en la comunidad fuera el bullying, un trato sano entre ellos, pero nos hemos enfocado mucho en las emociones que años anteriores, prepandémicos, no se habían tocado tanto porque no había tanta necesidad como lo vemos ahora. Wow, sí, lamentablemente la pandemia desató muchas cosas y no solo en los niños, también adolescentes, adultos también en esta situación, pero me gusta esa palabra que usaste, que el colegio es como un cerco protector
donde ellos vienen a expresar sus emociones y aquí tratamos de que ellos puedan manejarlas adecuadamente. Y tengo entendido que también tenían el caso como de 5 niños, no suicidio, pero como eso tiene un tecnicismo, un nombre, tú me vas allá a contar mejor, Pau, al respecto y cómo manejaron la situación. Bueno, acá nosotros contamos con distintos protocolos de actuación y también durante el colegio, como tú bien mencionaste, ahí se activa el protocolo de ideación de suicidio o conducta suicida, que también se le llama, que son niños que presentan, ¿cierto? Ya sea la idea de no seguir viviendo, o incluso algunos que han intentado alguna planificación, que es a lo máximo que se ha llegado, y se aborda, ¿cierto? Si de los papitos, se derivan a un especialista externo y se hace un acompañamiento y seguimiento para poder proteger y resguardar su vida. Entonces eso también fue mucho estos 5 casos que para mí también fue un poco impactante porque recién habíamos empezado el semestre y son casos que los niños mismos vinieron a decir acá hacia mí, ¿cierto? Esta necesidad, entonces eso me llamó bastante la atención, pero igual como bien dije, es positivo porque el colegio es un lugar para que ellos puedan expresarse y es mejor que lo cuente antes que esto no se sepa. Ahora la profesión del psicólogo es muy valiosa, demasiado. No sé si es que antes no lo fuera, pero como ahora está en auge, es importante, es muchísimo la guía de un psicólogo y que en un colegio vaya y sientas como ese apoyo emocional, espiritual también, porque si es un colegio cristiano, adventista, donde se enseñan valores, también eso hace que todo sea diferente y por eso voy a hacer aquí un paréntesis, voy a hacer la pausa para que nuestros amigos puedan ingresar a educación adventista, busquen el colegio adventista más cercano a su hogar. Realmente eso cambia la vida, que te enseñen, más que enseñanza, te enseñan valores cristianos, educarte también, no solo para la vida terrenal, sino para la vida futura, para la vida eterna, con valores que son muy, muy importantes. Y como lo veía Paulina, hay profesionales excelentes en el área de la educación, así que los invito para que puedan ingresar ahí al sitio web que está apareciendo en pantalla y puedan participar de la educación adventista, que el lema es más que enseñanza. Pau, tú tuviste una niñez muy linda en el sentido de que cultos, los días sábados también, culto de la mañana, culto de la noche, recibir el sábado. Sin embargo, llegó un momento en la adolescencia que marcó para ti, bueno, 2010, cuéntame cómo fue que viviste esa situación. Bueno, como ya mencioné y tú comentaste, crecí en un ambiente muy cristiano. También se dice que estar en un colegio adventista es como una burbuja, porque uno ve todo el tiempo las mismas personas que están en la iglesia con uno, se enfatizan muchísimo los valores, entonces uno no tiene mucho contacto con el ambiente externo, con la realidad quizás que viven muchas otras personas. Si bien en mi casa realizábamos cultos todas las semanas, los días viernes, recuerdo mi mamá invitaba a los vecinitos que no eran adventistas y uno podría divisar realidades diferentes, aún así uno no estaba inmerso en ese estilo de vida. Entonces, en ese entonces, cuando yo salí el 2009 acá de octavo básico, no había media todavía. Entonces, sí o sí tenía que irme a un colegio municipal y me fui a uno de acá de Talca, donde viví y experimenté ya en carne propia lo que es estar en un ambiente donde no es cristiano. Si bien es cierto, los profesores también nos trataban muy bien, pero uno notaba esa diferencia de los chicos, uno empieza a bombardearse un poco de la realidad que hay afuera, que a veces le impacta a alguien que, como yo, fue de muy cuna adventista, entonces no estaba inmersa en ese ambiente. Y así fue como me empezaron a crecer muchos miedos en mí, frente a cuestionamientos, porque cuando uno ya es más grande, empieza a generar sus propios juicios, empieza a criticar ciertas cosas que siempre te enseñaron. A mí siempre me dijeron que Dios existía, pero yo nunca lo había visto. Y todos esos cuestionamientos, cuando uno ve que hay otras realidades, que hay gente que no cree en Dios, que Dios no es un ancla para la vida, ni un guía para saber qué decisión tomar, uno empieza a cuestionarse todavía más cuando uno está en esta etapa de la adolescencia, donde tus pares son tus referentes. Entonces, en esos momentos fue cuando yo empecé a cuestionarme la existencia de Dios. Y Wow. este cuestionamiento me llevó a criticar ciertas conductas que yo tenía y decir, ¿por qué las hago? No porque anhelara hacer lo malo, sino porque yo decía, si Dios no existe, ¿por qué yo tengo que respetar y hacer ciertas cosas que estoy haciendo? O sea, si Dios no está,
en realidad la moral, ¿dónde queda? Entonces eso fue mi cuestionamiento en ese año que derrumbó, por así decirlo, mi estabilidad en esos momentos porque había crecido en un ambiente donde Dios era todo. Wow. Y que a eso se le suma, Pau, ese año fue el del terremoto en Chile. No sé si eso también aportó también a esa sensación, a esos cuestionamientos, a esos razonamientos también que son muy válidos como seres humanos tener. Lo importante es buscar en la fuente adecuada esas respuestas. Y pasa algo interesante en el 2011 contigo. Bueno, no sé, interesante, doloroso, fuerte para ti. Uno de los momentos más duros que tuviste que pasar. Cuéntanos cuál fue la enfermedad, cómo lo viviste allí y cómo fue todo ese proceso también si empezaste a encontrar las respuestas a lo que en ese tiempo estabas buscando. Bueno, para mí esta experiencia que viví es la que marca mi conversión, por así decirlo. Yo siento que todos los jóvenes cuando nacemos de cuna adventista tiene que haber un momento donde nuestra fe no es la fe de nuestros papás, sino que es la fe que nosotros mismos tenemos con Dios. Y bueno, después de este 2010, como bien tú mencionabas, del terremoto, que de seguro abrió un duelo, ¿no? De ver que la vida no era tan segura, que de una noche a la mañana todo podía cambiar, hay mucho dolor en el mundo, entonces eso a uno como chico lo choca si antes nunca lo ha vivido. Entonces el 2011, frente a todos estos cuestionamientos que se fueron reiterando con muchos miedos de quizás de cometer errores o hacer cosas que no debía hacer, mi mente empezaron con pensamientos muy intrusivos que ahora como soy psicóloga logro entenderlos muchísimo más y saber lo que me pasaba. Entonces estos pensamientos que me atormentaban día y noche no me dejaban descansar, pasaba noches enteras sin dormir, con miedos constantes. Recuerdo que yo escondía elementos en la casa que yo consideraba que podían atentar contra la vida de alguien, contra mi vida, porque tenía miedo de en algún momento, ¿cierto? No perder el control y no poder hacer lo correcto. Entonces a tal nivel llegó mi desesperación que yo como no sabía de dónde aferrarme, si ya estaba dudando de Dios, dije, tengo la opción de decidir y voy a decidir buscar a Dios, porque yo creía que mis papás no me estaban mintiendo, o sea, ¿por qué ellos me mentirían que Dios no existía? Entonces dije, voy a buscarlo hasta encontrarlo. Y ahí fue donde todas las noches oraba al Señor, leía la Biblia, a pesar de que no sabía si era así o no era así, pero iba a poner todo de mi parte para conscientemente buscar una respuesta. Y en todo ese viaje, con tanto estrés, yo adquirí esta enfermedad que muchas personas a veces también la padecen, que es el herpes zóster. Yo recuerdo que estábamos justo en una convención, en una olimpiada de conquistadores, y tenía que participar de la competencia y mi pierna empezó como a tener calambres. Y, y yo hice la competencia, corrí y al otro día empecé a ver que mi pierna estaba con ampoas. Y me asusté un poco, sentía la pierna un poco que se contracturaba un poquito. Fui al médico, a la dermatóloga, y ella me declaró que tenía herpes zóster. Y justamente esta enfermedad aparece en sarpullidos en toda la pierna, e incluso puede, si no se trata a tiempo, continuarte por todo el cuerpo. Y eso hace que tus músculos también se van paralizando. Entonces llegó el punto que yo no podía mover la pierna derecha, si mal no recuerdo, y no podía caminar. Entonces fue donde tuve que estar 2 semanas en cama, y con limpieza, ¿cierto? No me podía mover, curándome las heridas, porque uno termina haciéndose llagas en las piernas completamente y en otras zonas del cuerpo. Me llama la atención, Paulita, perdón, te interrumpo, que seguías igual asistiendo al Club de Conquistadores, porque asistiendo al club te diste cuenta de eso, pero igual como con esos cuestionamientos. Lo que me gustó, Pau, también, es que decidiste ya, creo que mis papás no me están mintiendo, no me mentirían, me aman y me van a decir la verdad, voy a decidir buscar. Y cuando uno decide por Dios, es la mejor decisión que uno puede tomar, pero esperar la respuesta de Dios, ahí está la dificultad del proceso. Cuéntame ahí, Pau. Sí, de todas maneras, uno en el proceso también a veces con la espera se decepciona o renuncia y abandona para no seguir luchando o no quiere, ¿cierto? De cierta manera eh, buscar algo que quizás no encontró, no ha encontrado todavía. Pero gracias a Dios en un momento, yo no sé, no podría explicar. De repente me pongo a pensar en qué momento fue que cambió. Pero de todas esas noches tratando de encontrarme con el Señor, de buscarlo, de llorar con la Biblia pegada en el pecho,
Recuerdo que el Salmos 40 para mí fue uno de los que recitaba mucho porque esperaba que ese versículo, esos versículos que escribió el rey David, fueran una realidad en mi vida. Y de repente, de la noche a la mañana, entendí que el Señor sacó esos pensamientos de mí, me limpió esta mente perturbada que tenía con tantos miedos, me llenó de seguridad, me hizo entender que me salvaba, que me amaba. Y hay una frase que yo la he repetido quizás en algunos testimonios que también he mencionado, pero me gusta mucho porque siento que fue la realidad en mi vida, que dice así, dice, asombrada mi lengua calla al imaginar el semblante de un hombre tan poderoso, pero a la vez tan manso y humilde, que condescendiera en buscarme para mostrarme que el camino que llevaba no era para mí. Por la eternidad aplaudirá al Dios que no aceptó que yo fuese un caso perdido. Porque en esos momentos así me sentía, yo me sentía un caso perdido. Uno cuando pequeño igual exterioriza quizás todo porque nunca lo había vivido de esa manera. Pero para mí el Señor me demostró que cuando sentía que nadie me podía ayudar, que Él nunca renunciaba conmigo, que Él siempre iba a continuar buscándome, iba a continuar ayudándome y sacándome del pozo en el cual me sentía. Wow. 14 años tenías. A tus 14 años cuando fuiste rescatada por el Salvador. Y cuando nosotros logramos esa experiencia que encontró Paulita, que uno todos los días diga, más de ti, menos de mí, Jesús, siempre, más de ti, menos de mí. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser completo empieza a cambiar, porque la idea es que cada día more en nosotros el Señor y menos de nosotros haya, sino cada día haya de Jesús y sea el quien nos llene y nos diga el hacer, qué hacer, cómo actuar, qué decir, no como nosotros lo haríamos, sino como Jesús lo haría. Y tú en ese encuentro, Paulina, que tuviste tan precioso, que dolió, porque dijiste, hubieron noches en que no podía dormir, en que lloraba, porque no me sentía. Pero cuando Dios te encuentra y te dice, aquí te estoy esperando, eres mi hija amada, ¿cómo te sentiste en ese momento? Tus papás también, ¿cómo lo vivían ellos? O ellos, porque uno muchas veces vive la lucha por dentro, no más, para que ellos no sufran o para que no se preocupen también por la situación. ¿Cómo fue en tu caso, Pau? Ay, quizás aquí me emociona un poco. Mis papás, yo recurría a ellos, ¿no? Apenas empecé a sentirme así mal, que ya sentía que no podía sola. Busqué a mi mamá, busqué a mi papá. Primero le conté en realidad a mi mamá y ahí mi mamá me escuchó, me dijo que si uno elegía y buscaba motivos para dudar, siempre iba a encontrar. Pero si uno decidía buscar motivos para creer, iba a encontrar muchísimos también. Así que decidí empezar a buscarlo. Eso yo creo que fue uno de los consejos que ella me dio y que yo intenté poner en práctica. Y mi mamá con mi papá, me imagino que conversaron en su tiempo. Y mi papá, me acuerdo que en los cultos familiares llevaba temáticas que eran respecto a lo que yo tenía dudas. Entonces él por esa parte quizás no se acercaba a mí individualmente, pero sí yo veía cómo él intencionaba y muchas de las veces veía, no sé, yo bajaba en esa noche sin dormir a las 3 de la mañana y veía a mi papá arrodillado a esa hora. Entonces creo que esas cosas me marcaron igual, porque ver que mi papá, a pesar de su trabajo, ¿no? Se arrodillaba solamente por mí, eso yo creo que también cambió o vi a Dios actuando ahí también a través de él, ¿no? Entonces, de esa manera ellos lo vivieron, apoyándome siempre, buscando la forma de que yo se me sintiera amada, no juzgada y que pudiese salir adelante. Es imposible no emocionarse. Cuando uno ve el esfuerzo de los papás, y yo creo que en tu esfuerzo por darte la mejor educación, la mejor enseñanza, lo que tú dices de no juzgarte, de por qué si te hemos enseñado desde pequeña que el culto, que la oración, pero la experiencia personal es súper importante. Y el apoyo que tus papitos te brindaron ahí también fue súper importante. Y las lágrimas son de gratitud y de emoción, de decir gracias, papá. Porque a esas oraciones, sí, a esas temáticas, todo fue un aporte para yo crecer espiritualmente y menguar mi yo. Y me gusta mucho la respuesta de tu mamita. Si uno quiere dudar de Dios, muchas respuestas va a encontrar, muchas. En internet hay muchísimas, pero también si uno quiere creer en Dios, hay muchísimas posibilidades. Y como dice Pastor Alejandro Bullón, ¿en dónde ganamos más? ¿Creyendo que hay un Dios o no creyendo que hay un Dios? Si creímos en Dios y todo no pasa nada.
Pero si no creemos en Dios y todo sí es, y esa vida eterna es, ¿quién va a perder? Es una analogía que me gusta mucho y está por internet, y me encanta que tu mamita te haya dado ese gran consejo, porque en el mundo vamos a encontrar muchas respuestas. Al enemigo le encanta tener muchas respuestas, de que dudemos, de que nos sintamos mal. El tema emocional también, el de la pandemia ayudó muchísimo, pero siempre ser victoriosos en Jesús, en lo que Él puede hacer en nuestra vida, realmente es maravilloso. Tiempo después, Paulina decide ser misionera. ¿Cómo fue ese proceso para ti, decidir serlo? Porque tú dijiste, yo no quiero pedir ser, yo quiero que me elijan ser, para sentirnos ese llamado. Cuéntanos, Paulina. Sí, bueno, fue una lucha, siempre me gustó el proyecto. Quería servir al Señor tiempo completo. Cuando yo salí de la media tenía como este primer amor y quería solamente servir todo el tiempo. Entonces veía en el proyecto allí como una gran oportunidad de crecer como misionera junto a otros jóvenes. Y claro, como no sé, decir yo quiero postularme, yo considero que soy la mejor candidata, no lo voy a hacer, así que si el Señor ve a través de un otro que yo tengo habilidades que pueden ser para su servicio, yo voy a decirme aquí. Así que me postulé, fue todo tranquilo y dije que sí a esa promesa porque hice un compromiso con Dios en ese entonces. Y fue al principio un poco fácil, pero después hubo una situación que me complicó bastante. Yo tenía una mejor amiga, que era Daisy, y ella falleció, ella tuvo un accidente, ella vivía en mi casa en ese entonces, y yo me iba 4 meses más al proyecto, y ella falleció en un accidente automovilístico. Ella era unos 4 años mayor que yo. Así que eso fue un choque muy fuerte para mí. O sea, entré al proyecto viviendo pleno duelo. O sea, yo estaba en el Campori Nacional como directora, recuerdo, en ese año, el 2016 en el verano, y nos tuvimos que ir del Campori para ir al funeral, porque estaba en Argentina, ya cuando falleció fue justo de paseo. Entonces, fue un choque de emociones. Yo al mes después entraba a la misión, pero a pesar de este dolor que tenía en mi corazón, el hecho de ganar a 22, me recuerdo, si mal recuerdo, éramos los que estábamos en el proyecto, me sirvió muchísimo para darme cuenta de que había otro motivo, otro encuentro por el cual yo tenía que apresurar la venida de Cristo. Bueno, y ahí entramos al proyecto, trabajamos en centros de influencia, una manera muy distinta de evangelizar. Yo no tenía muchas habilidades de piano porque yo solamente había aprendido lo que mi mamá había enseñado en la casa, pero siempre fui un poco tosuda de querer aprender el instrumento en sí, pero algo sabía. Entonces lo llevé para tocar con los chicos, pero al final terminé trabajando todos los días que íbamos al centro de influencia haciendo clases de piano a niños, a adultos. Entonces fue una experiencia muy bonita porque yo en ese entonces, como el centro de influencia, uno busca no llegar, ¿cierto? Y decirle, oye, te presento a Jesús, estudiemos la Biblia, sino que es suplir la necesidad de la persona, mostrar amistad, confianza y luego de eso presentarle a Dios. Yo siempre recuerdo que me arrodillaba y le decía al Señor, Señor, hoy día viene ¿cierto? Este estudiante, por favor, tú pon el momento. Si hoy es el momento para hablar de ti, ponlo tú, no lo voy a poner yo. Entonces, era de verdad, aprendí a ver cómo Dios se manifestaba en las personas simplemente a través de un canto, o ellas me preguntaban, nadie sabía que estaban dentro de una iglesia, y ellos me decían, por ejemplo, ¿usted es cristiana? O por ejemplo empezamos a hablar sobre una canción que ellas conocían y empezamos a hablar de Dios y siempre ellos traían el tema de primera fuente antes que yo. Entonces ahí vi como el Señor, Él ponía en el corazón de ellos el deseo de buscar a Dios, y luego de eso yo, ¿cierto? Empezaba a entregar el mensaje. Entonces logré experimentar ser un instrumento del Señor de esa manera. Amén, en absoluto, Paulina. Realmente es maravilloso el trabajo que se realizó allí con los centros de influencia, que se hace actualmente, y yo quiero agradecerte por tu tiempo, por habernos acompañado aquí en Identidad, habernos contado parte de tu historia, y quiero invitarte para que dejes un mensaje final para cerrar el capítulo de hoy. Muchas gracias, Ángela, de verdad. Yo, para despedirme, quisiera con ustedes solamente recitarle el versículo que para mí fue un caballito de batalla, que se encuentra en Salmos 40, que dice así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor.
y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos y puso luego en mi boca un cántico nuevo. Para mí este versículo resume todo, porque a veces hay que esperar pacientemente, pero el Señor siempre hace el trabajo completo, porque Él no solamente se inclina a nosotros, sino que Él nos saca del hoyo, y además de eso dice que pone nuestros pies sobre una piedra. Y no solamente eso, sino que también endereza nuestros pasos y al finalizar pone en nuestra boca un cántico nuevo. El Señor eso es lo que anhela hacer con cada uno de nosotros, transformarnos completamente. Solamente tenemos que entregarle nuestro corazón y esperarlo pacientemente. Amén. Qué hermosas palabras, Pau. Que Dios te bendiga muchísimo. Y para ti, querido amigo, querida amiga, ¿qué esperas para entregarte al Padre Celestial? Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto te dejo la invitación, como siempre, de continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Un abrazo.